El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. Lo que hago, lo hago por pasión. Descarté totalmente que lo que hago no es una rutina, no es una costumbre, no es un automatismo, con un impulso de querer hacer algo y de enfrentar retos nuevos en aquello a lo que el Señor me llamó. Y esto con lo que estoy comenzando esta conversación esta mañana tiene que ver con aquello donde uno está metido en este momento. En este momento estamos metidos en una profunda crisis. No podemos ignorarla. Una crisis en la que permanecemos hablando. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se hizo referencia a la crisis? ¿Cuándo fue la última vez? Esta mañana, ¿verdad? Exacto. Una crisis en la que permanecemos hablando todos los días. Y si no logramos hablar, estamos pensando en la crisis. Y les voy a decir una cosa, a menos que busques otras opciones, entonces la crisis va a terminar controlándote. La crisis va a terminar generándote una gran incertidumbre que puede llevarte a episodios de ansiedad y hasta depresión. Porque eso es lo que se llama un círculo vicioso. Giramos y giramos en torno a una cosa. Entonces, aquí es donde hay que buscar otras opciones. Y usted me preguntará, pastor, ¿qué otras opciones? No se me adelante, que hoy quiero hablarles un poquito acerca de eso. Pero el domingo pasado tuvimos una gran charla, muy larga por cierto aquí, y les advertí varias veces, cuiden sus emociones. Toca al que está a tu lado y recuérdale eso, cuida tus emociones. Porque nuestras emociones, aunque están dentro de nuestra alma, es como que si estuvieran a flor de piel. Las activamos cuando escuchamos, cuando vemos, inmediatamente eso va a mover nuestras emociones y podemos tener reacciones negativas. Hay buenas y malas emociones. Ahora, una de las formas de cuidar nuestras emociones, escuche bien, es ocupando el potencial de ellas en otras cosas. Toda la fuerza, fíjense, toda la energía, porque hay que ver la energía que desgastamos en ocuparnos en la crisis, en pensar en ellas, en hablar de ellas, en quejarnos, ocuparla en otras cosas que sean constructivas. El estar inmerso en la crisis puede ser tremendamente enfermizo o destructivo. Entonces hay que buscar ocuparse en otras cosas. Y por eso comencé hablando hoy de rutina o pasión. Cuando hacemos las cosas por rutinas, las hacemos de manera insensible. Es una costumbre. Por la pasión nos lleva a otras cosas, a otros niveles. La pasión nos lleva a indagar, a inventar, a hacer cosas que de pronto no son las que normalmente y rutinariamente hacemos. Y allí vamos descubriendo otras cosas. Allí vamos descubriendo el propósito, la razón por la que tú estás aquí. Estaba leyendo a Rick Warren, el autor famoso de Una iglesia con propósito, una vida con propósito, y escribiendo acerca de esto, Warren dice: Dios te diseñó, diga, Dios me diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida, una diferencia con tu vida. Fuiste creado para añadir vida a la tierra.
no para quitársela. Dios quiere que le des algo a cambio. Y me gusta esta frase: creado para servir a Dios. Diga, fui creado para servir. Y dice Warren, la Biblia dice, Dios nos creó para una vida de buenas obras, las cuales ha preparado para nosotros. Buenas obras. Esas buenas obras son tu servicio. Esas buenas obras es lo que tú debes hacer. Dice Warren que siempre que sirves a otros de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de tus propósitos. Diga conmigo, cuando sirvo, estoy desarrollando uno de mis propósitos. De manera que no servir es sencillamente estar dando vueltas sin saber qué es lo que debo hacer. Palabra clave para esta mañana. Es increíble, pero ya ni las baterías sirven. Con respecto a los chinos, pero baterías chinas. Les decía que la palabra clave hoy es ocuparse. Diga, debo estar ocupado. Mente ociosa, taller de Satanás, dice el dicho. Pablo dice a Timoteo esto, fíjense: entre tanto que voy, ocúpate. ¿Ocúpate en qué? Bueno, en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, dice el versículo 15, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Una persona que no se ocupa no va a ser de aprovechamiento, es pura pérdida. Diga, si no me ocupo, soy pura pérdida. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Es un joven y él tiene que dedicarse a hacer cosas constructivas para que su aprovechamiento, es decir, para que el resultado sea bueno a todos. Pablo le escribe a Tito: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En otras palabras, si tú te ocupas, otros aprenderán a ocuparse. Mire la influencia del ejemplo. Cómo nosotros podemos inspirar, motivar a otras personas a estar ocupados, centrados en aquellas cosas que son constructivas. Luego le escribe en el versículo 14 al mismo Tito y dice: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Así que hay dos mensajes aquí. Un mensaje que Pablo le da a Timoteo: ocúpate de estas cosas, la ocupación personal. Y el otro asunto importante aquí es que podamos ser instrumentos de inspiración para que otros se ocupen. Hoy entonces, esta mañana quiero animarles a comprometerse con el servicio a Dios. Con el servicio no solamente a Dios, sino a tus semejantes, a tu prójimo, en un servicio sincero y bien comprometido. ¿Por qué? Bueno, porque si tú te ocupas, estarías dejando a un lado aquello que te va a crear situaciones complicadísimas. Hoy tenemos que procurar, hoy tenemos que ser sabios, muy sabios, en no hacerle el juego a la crisis o a quienes generan la crisis. Y eso es sabiduría. No dejarnos envolver por el sistema, por los vicios, por los problemas del sistema. Y eso es inteligencia. Y al hacerlo, estás cuidando tus propias emociones. Ahora, ¿cómo debe ser ese servicio? ¿Cómo debo ocuparme? Es importante saber esto. No solamente ocuparte, sino cómo debes ocuparte. Son dos cosas importantes. Y lo primero que yo debo decirles es que la primera y gran ocupación
que debemos asumir es ocuparnos de las cosas de Dios. Es decir, dar un lugar a lo espiritual. Escucha bien lo que voy a decirte. Cuando te ocupas de la crisis, ¿en qué te ocupas? ¿Qué papel juega en la crisis? La crisis forma parte del sistema, la crisis forma parte de lo visible, la crisis forma parte de lo natural. Cuando tú te ocupas en Dios y en las cosas de Dios, te estás ocupando en lo espiritual, así que generas un gran equilibrio. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad hoy en día? Que está desequilibrada, está metida allí en el problema. Y mientras más el problema crece, más crece la intensidad de estar sometido al problema o a la crisis. Entonces hay que generar equilibrio. Por eso hay gente tan enferma por ahí en la calle, gente turbada, gente que no sabe qué hacer, gente que sale del país sin saber a dónde va, gente que está tomando decisiones alocadas porque hay un desequilibrio. Y yo llamo la atención esta mañana, especialmente a este pueblo que está aquí y a los que me están escuchando a través de nuestra radioemisora, que hay que generar un equilibrio. Y el equilibrio se genera cuando ponemos a Dios en el primer lugar. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Buscar equilibrio en una vida desequilibrada. Ahora, ocuparme en las cosas de Dios, pero ¿cómo? Bueno, el primer punto que quiero decirles es que ocuparse en las cosas de Dios, eso debe salir desde lo más profundo del ser humano, debe salir de su corazón. El servicio a Dios debe hacerse desde adentro. Es un servicio que pudiéramos llamarlo de corazón. Tiene que ver con la voluntad, no con la imposición. Escuchen bien esto que estoy diciendo. El servicio a Dios de corazón es espontáneo, es voluntario. Un servicio a Dios impuesto por coerción, por chantaje, no funciona. Ni le va a funcionar a la persona con Dios, ni le va a funcionar a él personalmente. Porque se convierte más bien en una carga. Yo no sé si ustedes tienen la misma experiencia que yo, pero cuando a usted le imponen las cosas, ¿se convierte eso en qué? En una carga. Pero cuando lo haces espontáneamente, de corazón, lo que tienes esa continuación es satisfacción. La alegría de saber que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque quieres, porque lo deseas, porque te gusta. En Josué capítulo 22, versículo 5 encontramos Dios le está diciendo a Josué, solamente que con diligencia, diga diligencia, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él. Escuche bien, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Servir a Dios de corazón significa servir a todo aquello que tenga una relación con Dios, que esté relacionado con Dios. Servir al prójimo es servir a Dios, porque tu prójimo es una creación de Dios. Es una relación con la creación. Oiga, esto es interesante. Servir a Dios de corazón es una relación con la creación, es decir, con todo aquello que Dios haya creado. Cuando tú cuidas el ambiente de tu ciudad, de que no echas la basura en el suelo, tú estás sirviendo a Dios, porque estás siguiendo un patrón importante que Dios está estableciendo en esta palabra de hoy. Lo primero que tenemos que meter en nuestro corazón es que servir debe estar relacionado con todas nuestras emociones, servir de todo nuestro corazón. Y quiero añadir a esto la respuesta de Samuel al pueblo. Primera de Samuel 12:20. No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro
corazón. Hay un énfasis, hay una insistencia del origen del servicio, de la ocupación. Debe ser de corazón. ¿Por qué insistimos tanto en hacer las cosas para ser vistos y aclamados de la gente? Dios conoce nuestro corazón y Él sabe cuando realmente estamos haciendo las cosas bajo ese principio interno, profundo, de lo más adentro del ser humano. Salomón, palabras para Salomón, Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. ¿Saben que esta mañana Dios tiene un testimonio de cada uno de nosotros? En su omnisciencia, Dios conoce el estado de cada corazón aquí presente. Y qué bueno es compartir la experiencia con la que comencé esta conversación esta mañana, autoevaluación. Y esta semana yo estaba autoevaluando lo que yo hacía, porque cada mañana me levanto, hago lo que tengo que hacer en la mañana, enciendo mi vehículo y salgo a hacer las cosas. Y me pregunto, ¿por qué hago yo esto? ¿Para qué hago esto? Cada vez que estoy cumpliendo un papel en la obra del Señor, me hago esa pregunta: ¿por qué y para qué lo estoy haciendo? ¿Es una costumbre? ¿Es porque no tengo otra cosa que hacer? ¿Es porque me pagan por esto? ¿Por qué tengo de hurgar mi corazón? Porque quiero que mi corazón esté sano, quiero que mi corazón esté consciente que lo que hago, lo hago por amor al Señor. Hoy es un día de autoevaluación. Cuando tú sirves de corazón al Señor, cumples el primer mandamiento. ¿Cómo dice el primer mandamiento? ¿Se quedaron cortos? Fíjense que no es solamente amar a Dios, no son palabras lanzadas al aire. Ama a Dios. No, hay unas exigencias allí. Todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Está hablando de lo que es el ser humano. En otras palabras, ama a Dios desde la perspectiva de la integridad. Es un amor íntegro, es decir, completo. Por eso este servir debe ser un servir con nuestras emociones. Es con nuestro cuerpo, es con nuestra mente, pero también con nuestras emociones. El Salmo 2:11 hace una declaración importante sobre este asunto. Servid a Jehová con temor. Que la palabra temor aquí no está refiriéndose a miedo, terror. Tiene que ver más bien con un respeto reverente a Dios. Tiene que ver con una admiración, con un respeto que va más allá de lo normal. Su santidad, su honestidad, bueno, todo lo que tiene que ver con las características de la deidad nos hacen presentarnos a Él con ese respeto. Servir a Dios debe llevarnos a hacerlo con un temor reverente, cuidándonos de no hacer lo que Él no quiere que hagamos, cuidándonos de no expresar palabras que ofendan su santidad. Servir a Dios con temor significa que vamos a hacer siempre lo que Él ha dicho que hagamos. El Salmo 100, versículo 2, nos da otra señal de cómo debe ser ese servicio, esa ocupación. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo.
Servir a Dios no es una carga, servir a Dios es una satisfacción. Por eso lo contrario a servir a Dios con alegría es quejándonos, es lamentándonos. Cuando tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios y eso nos demanda tiempo, nos demanda energía, entonces lo contrario es quejarse. No, debe haber una satisfacción. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta mañana? Esto es parte de ocuparse en las cosas de Dios. Esto es parte. Creo que aquí nos estamos entrenando para ocuparnos mejor de las cosas de Dios. Insisto, ocuparse en las cosas de Dios, ya lo dije al principio, no es solamente venir al templo, leer la Biblia, orar, estar en un ministerio. No, es todo lo que tiene que ver con la creación, entiéndase. Todo aquello con lo que tiene que ver con Dios. Cuando nos ocupamos en eso, estamos entonces inmersos en esa gran responsabilidad. Y cierro en relación a nuestras emociones y cómo debe ser esta ocupación. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 14. Todas vuestras cosas, Primera de Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Debe haber una descarga emocional en todas aquellas cosas que hacemos. Y esto contradice notable y fuertemente todo lo que hoy en día nos está generando esta crisis. Hay mucha queja, hay mucho dolor, incertidumbre, pero cuando tratamos de salir de ese sistema agobiante y caminamos hacia las cosas de Dios, entonces hay un estado emocional diferente. Hablar del carácter de una persona tiene que ver con la manera en que esa persona reacciona habitualmente frente a una situación. De hecho, la palabra carácter viene de características. En otras palabras, cuando hablamos del carácter, estamos hablando de las características de un individuo, de su naturaleza. Y cada uno de nosotros tiene características que hacen ver nuestro carácter como tal. Servir, ocuparnos de las cosas de Dios, tienen que venir, como decía, desde adentro. Tienen que venir desde nuestro carácter. Y esas características, por lo menos, encuentro una. El carácter de alguien que se ocupa en las cosas de Dios tiene que ver con dedicación. Yo estaba pensando hace algunos años sobre este asunto de la dedicación. Hay 3 palabras importantes que me ayudaron a entender esto. La dedicación te lleva a la concentración y la concentración te lleva a la invención. Diga: dedicación, concentración, creatividad. Si usted está pensando en algo constantemente, usted va a terminar concentrado en eso. Y esa concentración, ese trabajo mental, te va a llevar a la creatividad, a lograr algo. De hecho, los grandes inventores pasaron muchísimo tiempo para lograr resultados. Se dedicaron a una idea, se concentraron en esa idea. Y lo que trajo como consecuencia fue la invención. La creatividad se activó. Por eso, en la medida en que nos dedicamos, vamos a ir consiguiendo resultados maravillosos, nuevas cosas. La dedicación va a romper la rutina, porque cuando te dedicas se activa la pasión por algo nuevo y entonces inviertes en eso. Pablo tiene un gran ejemplo y es la familia de Estéfanas, escribiendo acerca de del carácter de esta familia en 1 Corintios 16, 15. Hermanos, decía, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Escuchen, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos.
pero que esta familia no solamente estaba dedicada, sino que estaba constantemente abriéndose nuevos caminos para ser más efectivos, más eficaces en la atención de la obra del Señor. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Como dice alguien por ahí, como vaya viniendo, vamos viendo. Si nos dedicamos, y eso es ocuparse, es una ocupación mental, porque ya saben que lo que precede a un hecho es la mente, es el pensamiento. Todo nace en nuestro pensamiento. Pero si dedicamos tiempo a pensar, finalmente nos vamos a comprometer con algo. Esa concentración debe traer algo nuevo. Y en este momento que estamos viviendo, en este momento necesitamos creatividad. Necesitamos crear nuevas cosas. Los comerciantes, los empresarios tienen que rehacerse. Esto no está dando resultado, entonces tengo que buscar otras formas de inversión. La economía de la familia antes la hacíamos de esta manera y no está dando resultado. Bueno, hay que dedicarse a pensar, a concentrarse en el asunto, y eso va a generar nuevas ideas. Yo estoy pensando que para aquellos que se ocupan sabiamente, este va a ser un tiempo de creación, va a ser un tiempo de nuevas cosas, va a ser un tiempo para romper con la rutina, para saltar hacia cosas productivas, cosas buenas. Pero hay que ocuparse. Si te concentras exclusivamente en la crisis, estarás dando vueltas allí como los judíos en el desierto, 40 años dando vueltas. Lo que pudieron haber hecho en meses, tardaron 40 años en hacerlo. Cuando asumimos con carácter la ocupación, entonces comenzamos a sentirlo como un privilegio. Comenzamos a sentir el servicio, lo que hacemos, como un privilegio y no como una carga. Yo creo que ustedes han leído 2 Corintios capítulo 8, porque allí se habla de una iglesia en particular, de unos hermanos en particular. Se habla de la iglesia de Macedonia. Y cuando usted lee esa historia, usted se va a dar cuenta que los hermanos macedonios estaban en pobreza extrema. Usted sabe lo que es pobreza extrema, ¿verdad? Es lo más bajo. Esa iglesia estaba en esa condición. No tenían ni para cubrir sus propias necesidades. Para los hermanos de Macedonia significaba mucho el ayudar. Y cuando se les decía, pero ustedes no están en condiciones para hacerlo, ustedes están en pobreza extrema, ellos más bien rogaron, pidieron por favor, nosotros, escucha esta expresión, nosotros vamos a dar de nuestra pobreza. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hay gente que cuando se trata de servir se esconden. Los hermanos macedonios estaban rogando, por favor, permítannos hacer algo. Permítannos ayudar. Aun cuando no tenemos, nosotros veremos cómo vamos a hacer, pero nosotros vamos a dar. Y lo hicieron con ruegos, con peticiones. Servir debe ser un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sirves, cuando tú te ocupas de algo productivo, estás demostrando que tienes vida, que tienes capacidad, que Dios no creó un sujeto, que Dios creó a una persona a quien le dio habilidades para poder crear y hacer. Muy diferente a aquel que está allí sin hacer nada. La gente que está sin hacer nada es como que si estuvieran muertos. Ciertamente respiran,
pero respiran es para ellos. Escucha, cuando tú respiras tienes una capacidad para hacer algo por otros. Vamos a repetir la cita. Cuando tú respiras estás demostrando la capacidad de que puedes hacer para otros. Hay gente que respira para ellos nada más, porque no están haciendo nada al respecto, no están haciendo nada en favor de otras personas. El carácter de la ocupación, el carácter del servicio tiene que ver con la liberalidad, tiene que ver con el ser amplio a la hora de servir y a la hora de ocuparse. Una característica importante de esto es que no es limitado. Esta ocupación, este servicio no es limitado. Su tercera carta, Juan dice acerca de hacer las cosas con liberalidad: amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. De manera que, ¿a quién vamos a ayudar? ¿En quién me voy a ocupar? ¿O a quién voy a servir? El verdadero carácter del que se ocupa es ampliación, es amplitud. No está discriminando. Él va a ayudar a los hermanos, pero va a ayudar al vecino, va a ayudar al compañero. Él va a hacer algo. Y cuando hablo de ayuda, no solamente estoy hablando de la ayuda económica o en alimentos. Hay muchas maneras de ayudar a las personas. Y yo creo que en este momento una gran ayuda es servir de un elemento de consuelo, de orientación, de dar lo que tú tienes. ¿Cuántos tienen que dar aquí? Al terminar, yo estoy sentado allá, por favor pueden pasar pero tú tienes mucho que dar, porque tú tienes al Señor. Y si tú tienes al Señor, lo tienes todo. Pregunto, ¿es fácil ocuparse de algo? ¿Es fácil servir? Lo que pasa es que el servicio como tal, y por eso es que le sacamos el cuerpo como el buen torero, es que el servicio como tal tiene retos, tiene desafíos. ¿A cuántos les gusta que les desafíen? No es fácil, ¿verdad? Pero un desafío es una exigencia, es cumplir con ciertos parámetros. Para entender esto, vamos a ver cómo Jesús define el servir entre las que Él tiene. Tiene varias, pero quiero tomar esta. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esta definición nos lleva a otra definición, no solamente una definición conceptual, sino una definición en cuanto a la decisión de a quién vas a servir. Y en este caso, esta definición nos lleva directamente a servir a un Señor. Y a la hora de escoger, obviamente vamos a escoger al Señor de señores y Rey de reyes. Y vamos a menospreciar a uno, al otro, al que ha venido a matar, a robar y a destruir. Así que hay que definir eso en nuestra vida. ¿A quién sirvo y cómo servir? ¿Has decidido tú a quién vas a servir? ¿Has determinado tú qué patrón de Señor has tomado para servir? Y Jesús está poniendo aquí delante de su auditorio, está poniendo un desafío. ¿A quién vas a servir? Esto me recuerda a Josué, ya en la parte final de su vida y de su ministerio frente a la nación toda. Y se está diciendo: yo no sé a quién van a servir ustedes, yo no sé a quién van a escoger ustedes servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es una definición importante. ¿Cuál es tu definición de aquel a quien vas a servir?
¿A quién has determinado tú servir? Porque de quien decida servir es el patrón que vas a seguir. Si tú decides seguir a Jesús, servir al Señor Jesús, ese va a ser el patrón de servicio. Y el patrón de servicio de Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y es un patrón importante, es una definición importante. El Señor de este mundo tiene otras definiciones, tiene otros intereses, y muchas veces centrado en sí mismo, el humanismo, en la importancia de la persona como tal. Llamo la atención esta mañana en que hay un reto importante en lo que al servicio y a la ocupación se refiere, y es a quién o cuál va a ser el patrón de servicio que se debe ocupar. El segundo reto que encuentro aquí es la humildad, la sencillez. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La ocupación, el servicio, como una opción importante para romper con este esquema de servidumbre de este sistema, debe ser hecho con humildad, debe ser hecho con la sencillez del corazón, no buscando la honra ni el reconocimiento de la gente, sino sencillamente tener la satisfacción de ser un instrumento en las manos de Dios para no solamente ayudar a otras personas, sino para ocuparme de algo distinto a lo que está gobernando el sistema. Quiero terminar con esto. Todo lo que tú hagas en esta vida, absolutamente todo lo que tú hagas en esta vida, tiene sus consecuencias, sean buenas o sean malas. Se llama resultados. Todo lo que tú hagas en esta vida tiene sus resultados. Y el ocuparse de algo, el servir en algo, va a dejar como tal recompensas. Y por eso quiero terminar con esto, porque cuando uno sirve a Dios y sirve a todo lo que tiene que ver con Dios, con la creación, eso va a generar grandes recompensas. Cuando uno lee Daniel, por ejemplo, el capítulo 3 y el capítulo 6, uno se encuentra con esto: he aquí nuestro Dios a quien servimos, escucha bien, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Si nos ocupamos en las cosas de Dios, vamos a tener el cuidado y la protección del Señor. Yo tengo la bendición de experimentar los cuidados de Dios en tantos peligros conscientes que he tenido y tantos inconscientes, porque el Señor en una oportunidad me hizo ver eso. Estaba yo en un barrio haciendo una visita a una anciana hace unos cuantos años, y andaba en mi carro. Dejé estacionado el carro a cierta distancia de la casa y compartí con esta anciana. Leí la palabra, oré con ella, escuché sus situaciones y me despedí. Y cuando me aproximo al carro y pongo mi mano sobre la manilla para abrir la puerta, vino algo a mi mente y a mi corazón. Tú no sabes de cuántos peligros te he guardado sin saberlo. Me llegó esa palabra, vi a los lados, levanté la manilla y me metí en mi carro y me fui.
Dios me había guardado ese día también. Pero ¿sabes por qué? Porque es una ocasión, es una cuestión de estar ocupados en las cosas de Dios, y Dios va a proteger a aquellos que se ocupan en las cosas de Él. Porque cuando te ocupas en las cosas de Dios, Dios se ocupará entonces de cuidar y proteger tu vida. Es provisión. Otra de las recompensas de esa ocupación y servicio es la provisión. Me encantan estas palabras de Éxodo 23-25. Mas Jehová vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Saber que cuando servimos al Señor, cuando nos ocupamos en las cosas de Dios, Él va a ser nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que este es un momento de fe para creer en el Dios de la provisión. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es lo que más nos preocupa en medio de esta crisis? Nuestros alimentos, la medicina. Pero si nos ocupamos de Dios, Él se ocupará de nosotros. Dile eso al que está a tu lado. Si te ocupas en las cosas de Dios, Él se ocupará de las tuyas. Y finalmente, cuando nos ocupamos, entonces viene la honra. Dice Jesús: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Honra. El servicio genera honra. La pregunta es: ¿quién honra? No es la sociedad, no son los hombres. Jesús está diciendo que es el Padre el que honra. Y yo quiero la honra de Dios y no la de los hombres, porque la honra de Dios es para siempre, la honra de los hombres se acaba. Pasó el tiempo y olvidaron a esa persona y todo lo que hizo, pero Dios siempre tendrá memoria de lo que tú haces en esta vida. Él tendrá en su memoria todas tus acciones, y eso debe entusiasmarnos, llenarnos de fe y llenarnos de pasión para hacer lo que Dios ha determinado para nuestra vida según su propósito. Quiero que estés de pie esta mañana. Si solo piensas en algo, ese algo ocupará tu mente, ocupará tus emociones y tus acciones. Si piensas todos los días, si hablas todos los días de la crisis, eso ocupará tu mente y ocupará tus emociones. Tus acciones estarán ligadas a eso. ¿Y qué es lo que genera una crisis? Angustia, ansiedad. Hoy yo estoy llamándolos a ocuparse en las cosas de Dios. Una opción para romper con este esquema es ocuparse en las cosas de Dios. Cuando vengan esos pensamientos relacionados con lo que estás viviendo, con lo que está pasando, canaliza un pensamiento en Dios. Alinea tu mente, alinea tus pensamientos a las cosas de Dios. Cuida tus emociones, cuida tus pensamientos. Esta mañana levanta tu mano. Levantar tu mano hoy es levantar tu corazón y llevarlo a la presencia de Dios. Padre, esta mañana puedo percibir en mi espíritu que hay gente que ha estado inmersa en un pensamiento tóxico, en un pensamiento dañino. Lo que está pasando, ¿qué va a pasar? Angustia, ansiedad, temor, incertidumbre.
Esta mañana oro para que esas mentes, esas emociones sean reconducidas al pensamiento tuyo, Señor, a tu mente. Oro, Señor, para que todo pensamiento negativo desaloje esa mente, todo temor, toda ansiedad, toda tristeza, desaloje ese corazón. Salgan esas cosas. Y que sea tu palabra, Señor, la que ocupe son esta mañana. Que seamos verdaderamente libres. Porque muchas veces somos poseídos de pensamientos. Pensamientos que están minando el corazón. Pero esta mañana nos levantamos contra toda mentalidad carnal y declaramos la mente de Cristo. Hoy declaramos la mente de Cristo. Que tus pensamientos sean nuestros pensamientos. Ahora tú mismo comienza a reprender esos pensamientos, esos temores. Algunas personas quieren desaparecer, irse, y el enemigo ha asomado por allí el suicidio. Pero en esta mañana venimos contra todo aquello que le esté dando lugar al diablo. Dice la Biblia que no le des lugar al diablo, no le des lugar al diablo. Y un pensamiento negativo es una oportunidad al enemigo. Esta mañana declaramos la alegría de Dios, el gozo del Señor que este día decimos que la palabra de Dios es vida y es espíritu. Esta mañana decimos que la paz del Señor es diferente a la paz que el mundo da. Esta mañana decimos que amamos al Señor de todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Esta mañana decimos que no hay lugar, no hay oportunidad para otro pensamiento que no sea la palabra de Dios. Este día nos comprometemos con tu reino. Hoy hacemos realidad, venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque tu reino es diferente a este ahora. Tu reino es eterno, es perfecto. Este sistema es perecedero, es imperfecto. Por eso hoy declaramos a nuestra mente, a nuestras emociones, al que está a mi lado, al mundo espiritual: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque no nos hemos estado ocupando 100% en tus cosas, Señor. Hemos estado tan divididos en nuestra mente que hemos estado ocupados en la crisis, en la situación. Pensamos, volvemos a pensar, hablamos. Muchas veces nuestros labios sueltan maldiciones. Pero este día te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Señor, te amamos a ti sobre todas las cosas. Eres nuestro Señor. No hay otro como tú, Señor. Esta mañana reconocemos, Señor, que hemos sido distraídos por toda esta situación, que hemos incluso dejado de hacer cosas que son primarias por estar distraídos en las cosas de este mundo. Nos hemos olvidado de la fe. El justo por la fe vivirá. Nos hemos olvidado de esa palabra. Dios tiene cuidado de ti. Si Dios tiene cuidado de las aves,
si le da la belleza a los lirios del campo, cuánto más a ustedes, hombres de poca fe. Por eso te pedimos perdón este día, Señor, y nos humillamos delante de ti, Señor. Oh, qué bueno, Señor, pensar que cuando termine esto podamos decir: he sido encontrado fiel, me mantuve fiel, peleé la batalla durante toda esta crisis y aquí estoy victorioso, no tengo de qué arrepentirme. De lo contrario, pudiera ser que al pasar esta crisis y mirar atrás, encontrarme con cosas de las que me arrepentiría. Hice esto, hice lo otro, perdí tanto tiempo en esto. Señor, ayúdanos, porque queremos acabar esta carrera en victoria. Queremos acabar esto triunfantes, porque en ti somos más que vencedores. Ven, Jesús, y trae paz, trae pasión. Que cada día te levantes apasionado por servir, por ocuparte en cosas productivas y no quedarte en el rincón allí llorando, lamentándote de la crisis, haciéndole culto, rindiéndole culto a la crisis. Porque tú no estás en crisis, tú estás en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.